¿Qué tal? En este video veremos el tema de integrales de línea y cómo resolver algún par de integrales. Empezaremos con la parte teórica y nosotros recordamos que cuando hacíamos integrales en cursos de cálculo de una variable, teníamos que la integral nos significaba el área bajo una curva. Bueno, nosotros hacíamos esa curva, pero ¿qué pasa si esa curva está en el espacio y queremos ver el área que se encierra bajo su proyección en el plano que se encuentra por debajo? En este caso vamos a considerar el plano XY. Es decir, tenemos el área, que encontrar el área que se encuentra bajo esta curva entre esa curva y el plano, donde va a corresponder que el área o cada uno de los rectángulos de área van a ser perpendiculares al plano XY. Entonces, primero empezamos por definir que vamos a parametrizar la curva vista en el plano XY, porque es la forma más sencilla de empezar. Y la curva definida en el espacio va a estar definida como cada uno de las coordenadas XY evaluadas en la función de dos variables, que nos va a dar obviamente esta altura. Entonces, nosotros tenemos que vamos a sumar todo las áreas que se van a generar entre cada par de puntos. Ahora bien, nosotros podemos ver que las bases de estos puntos de estos rectángulos no van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque cada uno de los puntos se va a encontrar distanciado de una manera distinta. Aunque pueda ser que sea muy baja la diferencia entre ellas, pero es significativa. Y realiza un aporte entre tanto la coordenada X como la coordenada Y. Por lo tanto, la expresión se va a convertir en la altura de los rectángulos multiplicada por la base. Y en este caso, la base va a corresponder a la diferencial de longitud de arco que se forma en esta curva vista en el plano XY. Ahora bien, si sumamos todas y son finitas, tenemos una aproximación elegante. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos encontrar el área exacta? Bueno, tomamos el límite cuando esta cantidad de rectángulos es muy grande y esto va a corresponder al resultado que queríamos obtener, que es la integral a lo largo de la curva bajo la función de dos variables f de xy por el diferencial de longitud de arco. Como estamos hablando de una longitud de arco, entonces vamos a ver cómo pueden resolver esas integrales, ya que no aparece desde dónde empieza a dónde finaliza, pero sí tenemos cómo es la curva. Entonces, es muy importante ver cómo es la forma de la curva, ya que esto será importante para poder realizarla. Entonces, la integral de línea por longitud de arco, nosotros la tenemos como, primero la curva se encuentra parametrizada en términos de X, en términos de Y. Cada una de las coordenadas va a estar dadas por el valor que tenga el parámetro, que se va a recorrer desde el valor de A hasta el valor de B. Luego tenemos que el diferencial de longitud de arco, recordando la definición, corresponde a esta expresión, la raíz cuadrada de la primera derivada en x al cuadrado más la primera derivada en y al cuadrado por dt. Esas derivadas son respectos al parámetro. Por lo tanto, la función de dos variables va a quedar evaluada en las ecuaciones paramétricas, justo como tenemos acá. Vamos a empezar a integrar desde donde empieza el parámetro hasta donde finaliza el parámetro, es decir, donde empieza la curva a donde finaliza. Y por el diferencial de longitud de arco. Como esta expresión es demasiado larga de escribir, podemos reducirla a su forma compacta como una función vectorial. Entonces, la función vectorial la vamos a escribir en términos de las ecuaciones paramétricas y la derivada de esta función vectorial va a corresponder a las derivadas de cada una de las componentes. Por lo tanto, la magnitud de esta derivada va a corresponder a esta expresión, justo la misma que teníamos en longitud de arco. Ahora bien, la integral la podemos escribir como la integral desde donde empieza el parámetro a donde finaliza por la función de dos variables evaluada en la función vectorial
por la magnitud de la primera derivada de la función vectorial por el parámetro. Esta expresión es mucho más sencilla de recordar, pero yo siempre recomiendo que se intuya cómo es que se deriva siempre esta expresión, para que uno recuerde cómo está integrando. Veamos en el siguiente ejemplo. Evaluamos la integral de xy cuarta por el diferencial de longitud de arco a lo largo de la curva, que corresponde a la mitad derecha del círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Entonces, la parametrización de un círculo la podemos escribir como el radio, que en este caso es 4, multiplicado por la función coseno en x, y 4 por la función seno en y. Ahora bien, si tenemos el parámetro t igual a 0, iniciaríamos en el punto 4,0. Pero como queremos iniciar en el punto menos 4,0, ya que vamos a tomar la parte derecha de la ecuación, entonces el parámetro debe iniciar en el ángulo menos pi medios y finaliza en el ángulo pi medios. Ahora bien, como vamos a ir incrementando el ángulo, entonces la trayectoria va a tomar este sentido. Integrando, nosotros tendríamos que obtenemos las derivadas de la ecuación, las ecuaciones paramétricas. En este caso va a ser la derivada de 4 coseno de t es menos 4 seno de t, la derivada del 4 seno de t es 4 coseno de t, e introducimos estas expresiones en la expresión de longitud de arco, que es esta misma, para recordar. Tenemos la primera derivada en x y la primera derivada en y. Simplificamos algebraicamente esta expresión, tendríamos en este caso 16 seno cuadrado de t y 16 coseno cuadrado de t. Factorizamos 16 y tendríamos seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, que corresponde a la unidad por la identidad pitagórica, y eso se simplifica a 4 de t. Por lo tanto, la integral va a ser, desde donde empieza el parámetro, recordemos, el ángulo en el que empieza es menos pi medios, y finaliza en el ángulo de pi medios, de x en términos del parámetro, y en términos del parámetro, que son las ecuaciones que tenemos en esta parte de acá. Elevado a la cuarta por el diferencial de longitud de arco, en este caso 4 de t. Ahora bien, si expandimos, tendríamos 4 a la sexta, que corresponde a 4096, por la integral de menos pi medios a pi medios del coseno de t por el seno cuarto de t por dt. Para resolver esta integral es una integral por sustitución, y tendríamos que u correspondería al seno de t, el diferencial ya lo tenemos, es coseno de t de t. El valor donde empiezan los valores de u es en menos 1, dado que es donde evaluamos el valor del parámetro t menos pi medios en la función de u, es decir, seno de menos pi medios, justo como tenemos aquí. Lo evaluamos en el valor inicial del parámetro, nos da menos 1, y en el valor final, que nos da 1. Entonces esa integral se puede escribir como 4096 por la integral de menos 1 a 1 de u a la cuarta. Entonces esa integral corresponde a 4096 quintos de u a la quinta. Y evaluándolo desde menos 1 a 1, por el teorema fundamental del cálculo, tendríamos que el resultado es 8192 partido 5, que en decimales es 1638.4. En el siguiente ejemplo veremos qué pasa si evaluamos la misma integral, pero cambiando el sentido de la trayectoria, donde ahora la curva sigue siendo la misma, mitad derecha del círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Aquí, cambiando la parametrización, lo que vamos a hacer es cambiar el valor de la coordenada en y para que se vaya hacia abajo. En este caso, me va a quedar como menos 4 seno de t. ¿Por qué no cambiamos el intervalo? Es decir, colocándolo desde de pi medios hasta menos pi medios, estaríamos violando la desigualdad que tendríamos acá. Por lo tanto, se tiene que conservar esta desigualdad. Tendríamos por ello que cambiar solamente esta coordenada. En x continúan siendo estos valores, pero si graficamos esta curva, ahora veremos que la trayectoria es esta seguida, esta misma que hemos seguido. Ahora bien, introduciendo, lo único que cambia es la primera derivada de y, que me corresponde a menos 4 coseno de t, y si lo introducimos, al elevar al cuadrado suprime el signo.
y obtenemos la misma expresión anterior. Entonces, el diferencial de longitud de arco corresponde a 4 veces de t. Por ello, al ingresar los datos a la integral tendríamos la integral desde donde empieza a donde finaliza por x en términos del parámetro, y en términos del parámetro elevado a la cuarta por el diferencial de longitud. En este caso tenemos la misma integral del ejemplo anterior y por lo tanto el resultado sería el mismo. Eso quiere decir que en este caso parece que la trayectoria no tiene sentido. Perdón, no tiene sentido si la recorremos desde el punto final al punto inicial o bien del punto inicial al punto final, siempre respetando la trayectoria. Entonces, en este caso parece que podríamos hacer cualquiera de las dos. Pero, ¿qué pasa cuando vemos otro tipo de integrales de línea, que son respecto a x y respecto a y? En este caso estamos integrando respecto a cada uno de los ejes, pero la altura se conserva de la función vectorial. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que la integral de línea con respecto a x me va a corresponder a esa integral, pero como x y y están parametrizadas, solamente las introduzco en la función de dos variables. Y el diferencial, ahora nótese, es de x, porque estamos integrando respecto de x. En este caso, nosotros tenemos que el diferencial se va a simplificar por regla de la cadena como la primera derivada de x en términos de t por dt. Lo mismo sucede en y. Entonces, la expresión similar sería esta de acá. Ahora bien, nosotros tenemos que ese tipo de integrales aparecen mucho más adelante en otros temas de cálculo vectorial. Por lo tanto, vamos a tener integrales que integran primero en x y se suman con integrales en y, aunque sean dos funciones de dos variables distintas. Por lo cual, como es la misma curva, vamos a factorizar, por decirlo así, la integral a lo largo de la curva. Y esta va a ser la notación que estaremos utilizando para que no vayan a pensar que tenemos un error, sino que lo que estamos representando es esta misma idea. Solamente estamos simplificando la notación. Veamos entonces este ejemplo. En este ejemplo tenemos una integral. Esa integral es en el espacio, para empezar. Por lo cual tenemos diferencial en x, en y y en z. Y vamos a integrar a lo largo del segmento de recta que va desde 3,0,0 hasta 4,-2,3. Bueno, justo como hicimos en el ejemplo anterior, tendríamos que parametrizar este segmento. Para parametrizarlo, utilizamos esta expresión vectorial, en el cual tenemos desde donde empieza más t por el vector que me define la dirección de los vectores que van a seguir a lo largo de esa trayectoria. En este caso, R0 va a ser un vector que apunta desde el origen hacia el punto 3,0,0 y R1 un vector que apunta desde 0,0,0 hacia 4,-2,3. Introduciendo estos datos, tendríamos esta expresión y simplificamos esta ecuación vectorial a esta expresión. La componente en x, entonces, correspondería a 1 más 3t, en este caso lo tengo correcto acá, 1 más 3t. Perdón, aquí es... No, lo siento. Aquí sería 3 más t. Si no tenía correcto abajo, aquí era donde me había confundido. Entonces, 3 más t, en y sería menos 2t, y en z sería 3t. Por lo cual, al derivar, yo tendría dt, obteniendo los diferenciales, quiero decir, en dx es dt, en dy es menos 2 dt, y en z es 3 dt. Por lo tanto, introduzco los diferenciales a la expresión. En dx tengo dt, en dy tengo menos 2 dt, y en dz tengo 3 dt. Ahora, simplifico y factorizo el diferencial de t, y esta expresión me queda como z menos 2 seno de x más 3, menos 3y. Introduzco ahora la coordenada en z, que es 3t, la coordenada en x, que es t más 3, y la coordenada y, que es menos 2t. Simplificando, tengo la expresión 9t menos 2 seno de t más 3
por dt. Esta integral está evaluada desde donde empieza el parámetro, que en este caso es 0, porque si da 0, solamente va a corresponder a este vector, y si evalúo hasta 1, me va a quedar como resultado solamente este vector, ya que R0 y menos R0 se anulan. Entonces, evalúo la integral. Yo tendría 9t cuadrado partido 2 más 2 coseno de t más 3. Y evaluado de 0 a 1, este resultado nos queda como 9 medios más 2 coseno de 4 menos coseno de 3, que de forma aproximada correspondería a 5.1727. Ok, vamos a realizar otro ejemplo utilizando la misma integral, es decir, esta de acá, pero ahora vamos a cambiar la forma de la trayectoria para verificar si da el mismo valor. Donde C, dice, es el segmento de recta que va de 4 menos 2, 3 hacia 3, 0, 0. Entonces, la trayectoria, nótese que ha cambiado. Y si parametrizamos el segmento de recta, ahora vamos a tener que el vector inicial va a ser 4, 2, menos 2, 3. Y el vector final va a ser 3, 0, 0. Por lo tanto, nos quedaría 4 menos t en x, menos 2 más 2t en y, y 3 menos 3t en z. Nótese que en este caso, solo aquí es menos 3. 3 menos 3t, ahí está. Entonces, nótese que ahora lo que nosotros tenemos, solo aquí más 2. Ahora nosotros tenemos diferentes ecuaciones paramétricas para este segmento, por lo cual puede hacer que cambie el resultado. Pero veamos los diferenciales. El diferencial en x es menos de t, el diferencial en y es 2 de t y el diferencial en z es menos 3 de t. Si se dan cuenta, son los mismos que aparecían en el ejemplo anterior, pero con el signo cambiado. Aquí es menos, aquí es más y aquí es menos, como aparece justo acá. Entonces, hacemos nuevamente los pasos. Ingresamos el diferencial en x, que corresponde a menos de t, diferencial en y, que corresponde a 2 de t, y diferencial en z, que corresponde a menos 3 de t. Reordenamos y procedemos a ingresar la coordenada en z, que es 3 menos 3t, la coordenada en x, que es 4 menos t, y la coordenada en y, que es menos 2 más 2t. Simplifico esta expresión y yo tendría 9t menos 9 más 2 seno de 4 menos t. Una expresión distinta al integrando que teníamos anteriormente, pero si integramos, tenemos aquí 9t cuadrado partido 2 menos 9t más 2 coseno de 4 menos t. Ahora bien, integrando de 0 a 1, porque se cumple la misma relación, evaluando en 0, yo tengo esta expresión, evaluando en 1, menos evaluando en 0, yo tengo esta expresión, ya que aquí esos dos términos se van a anular. Se van a hacer 0, quiero decir. Puedo reorganizar esa expresión como, en este caso, esta resta corresponde a menos 9 medios, y aquí factorizo menos 2 como coseno de 4 menos coseno de 3. Si observamos, en decimales es menos 5.1727, y resulta que este valor de acá es el negativo del valor que teníamos acá. O sea que en este caso, aquí sí cambia. Ahora bien, esto nos conlleva a una conclusión muy importante: la orientación de la trayectoria. Si integramos desde el valor de A hasta el valor de B a lo largo de esta curva, el resultado podría ser igual o no si integráramos desde el punto inicial B hasta el punto final A, pero sobre la misma trayectoria. Entonces, si hablamos de la longitud de arco, es decir, la expresión donde teníamos la raíz cuadrada, estos valores van a ser iguales. Y ahorita explico por qué. Pero, como vimos en los últimos dos ejemplos, si es respecto a x, respecto a y o respecto a z, esos valores, resulta que la integral que yo tengo acá va a ser igual al negativo de esta integral. Es decir, si cambia la trayectoria, cambia de signo para x, y, z. Si es respecto a la longitud de arco, lo que sucede es
que el resultado no importa la orientación, solamente que siga la misma trayectoria y tenga los mismos puntos finales e iniciales. La razón por la que ocurre esto para la longitud de arco es porque si se da por el hecho de la raíz cuadrada que nosotros tenemos en esta parte. Resulta que este valor siempre es positivo. Entonces, no tendría que cambiar el signo del diferencial. Y la parametrización no tendría que importar. Ahora bien, en el otro caso, en x, y y en z, resulta que aquí tenemos las derivadas, las primeras derivadas de las funciones, pero esos valores pueden ser o positivos o negativos. Por esta razón es que para estas integrales cambia el signo, la orientación. Pero si hablamos respecto a longitud de arco, no cambia el signo si se va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, por decirlo de este modo. Bueno, espero se haya entendido estos ejemplos y este tema. Si no ha sido comprendido, por favor escribirlo en los comentarios qué ha quedado de dudas para poder realizar otro video logrando esclarecer las dudas que se tengan. Entonces, muchas gracias y nos vemos en otro próximo video.